mire usted, eh, pues campaña que está iniciando Agua Hermosillo, que a mí se me hace muy interesante, se me hace muy saturado. Creo que pudo haberse hecho uno por uno, a lo mejor, pero la información es muy buena porque es información oficial que presenta la autoridad. Dice, ¿sabes cuánta agua gastas en una fuga? Por ejemplo, pudo haberse dado una serie uno cada uno. Digo, está en el ayuntamiento, la verdad, con todo respeto, pero les hace falta mucha cabeza fría y hay una gran área de oportunidad para seguridad pública, para agua y para las campañas del municipio. Todo está concentrado, creo, en la figura del alcalde, porque el alcalde comunica solo, pero no están ni campañas para seguridad ni campañas para agua. Es decir, los veo saturados y a lo mejor hasta presionados, porque la información es muy buena, pero está muy saturada. Pero la información, valoramos que el organismo se meta al tema. Dice, una fuga, una gota por segundo gasta en un día 31 litros, en un mes 933 litros, en un año 11.356 litros, en el baño, en el WC, cada descarga 20 litros, en sanitarios viejos, en los nuevos 6. Al bañarte, en un baño de 10 minutos gastas 160 litros, en 4 minutos 64. Al lavar el auto, 20 litros con una cubeta, con la manguera 300 litros, al lavar la ropa de 80 a 120 litros, para lavar los trastes a mano 75 litros, qué bueno, ya no los voy a lavar. Al lavar trastes con lavavajillas 300 litros, use poca agua para hacer jabón y cierre la llave. Toma conciencia hoy para tomar agua mañana. Esa está muy buena. Toma conciencia hoy para tomar agua mañana. Está muy buena la frase. La verdad. Y qué bueno que se metieron. A ver, ¿cómo está la situación? Una mirada con Juan Jaime Sánchez, especialista en temas del agua en Hermosillo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo evitar una crisis para no llegar a lo que tiene Nuevo León? Juan Jaime, bienvenido, buenos días. Juan Jaime, Muchas gracias. Muchas adelante. gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que para poder prevenir circunstancias como la que está atravesando particularmente el estado de Nuevo León, la zona de los municipios conurbados que incluyen a la capital del estado, tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente, y creo que el ejemplo nos sirve para ensanchar un poquito el análisis o la mirada sobre los factores que inciden para llegar a situaciones tan críticas. Antes de que estallara la crisis en Monterrey, eh, el sistema de agua potable, el organismo que opera el sistema de agua potable en el estado, a diferencia de Sonora, es un organismo estatal allá, ha sido calificado no solamente contra los datos del resto de los operadores de los sistemas de agua potable en México, sino incluso con otros países como un organismo modelo. Es decir, la eficiencia del organismo, la calificación profesional de sus integrantes, la permanencia de los funcionarios en el cargo, las tarifas que hasta cierto punto reflejan en realidad el costo de acercar el agua a las viviendas. Todo esto hacía de Agua y Drenaje de Monterrey una empresa pública realmente ejemplar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es lo que puede pasar en cualquier lugar si tomamos en cuenta que los organismos que se encargan de la prestación del servicio tienen esa responsabilidad, pero no tienen el control del manejo del agua. Ellos son usuarios de las aguas nacionales. Un organismo operador tiene que ir a tocarle la puerta a la Comisión Nacional del Agua, que es la verdadera dueña, vamos a decirlo así, y administradora única del agua en el país. Tienen que ir a tocarle la puerta, tienen que demostrarle que la población está creciendo a una determinada velocidad y que en función de la proyección poblacional, de los requerimientos de las actividades comerciales, de servicios, etcétera, esa ciudad, ese pueblo, esa comunidad, esa entidad federativa requiere un volumen determinado. No siempre lo hay. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la prioridad de dotar a las ciudades está no solamente en función de la responsabilidad del organismo operador, sino en función
de una disposición constitucional que desde el año 2012 establece por encima de cualquier otro uso, el agrícola, el industrial, el comercial, el de servicios, El el uso, humano. el humano para uso personal y doméstico. Hay que acotar eso muy claramente porque así lo menciona la Constitución. Entonces, el problema para la ciudad de Monterrey no es la operación del sistema de agua potable de la ciudad. El problema para Monterrey es que se quedó sin abasto de agua para el usuario. Sí, bueno, Agua y drenaje de Monterrey se quedó sin agua. De cuenta que asumimos que como usuario no tuvo disponibilidad de agua para cumplir la función esencial que tiene encomendada. Se ha dicho, yo estaba revisando la distribución de las concesiones en el caso de Nuevo León, como ocurre en el resto del país con ligeras variantes, el gran consumidor, el gran derrochador de agua y el usuario de las aguas nacionales que emplea ese recurso prácticamente sin control, sin medición y al único que no se le cobra es la agricultura. El 80% del agua que consume el estado de Nuevo León es para usos agrícolas. El 85%, el 4% es industrial y creo que el doméstico anda alrededor del 8 o 9%. Es decir, cuando nosotros vemos una crisis de la magnitud que está teniendo Nuevo León, efectivamente, la cara visible, por así decirlo, del problema es el operador del agua potable. ¿Y por qué? Porque con todas razones es aquella oficina, aquella dependencia, aquel funcionario que el usuario tiene a la mano. Al usuario no puede ir a tocarle la puerta a la Conagua, ni vamos a decirle al usuario todas estas disquisiciones que estamos haciendo aquí. El usuario dice, a ver, yo celebré un contrato contigo, yo firmé y yo te pago una tarifa y vienes y me cortas el agua si no te la pago. ¿Qué está pasando contigo que no me estás entregando el agua? Y le toman las instalaciones y se genera todo lo que bueno, vemos ahora. y vamos ahora al caso Hermosillo y Sonora. Sí, señor. ¿Cómo evitar llegar ahí y cuál sería el paralelismo con lo que tenemos? Bueno, pues es casi vis a vis el paralelismo entre la agricultura con una diferencia todavía mayor. En el caso de Sonora, solamente, porque hay que combatir también la visión de la escasez del agua, de que hay poca agua. En Sonora es el segundo estado de la República que tiene el mayor número de concesiones de aguas nacionales, solamente superado por Sinaloa. Sinaloa tiene alrededor de 9.500 millones de metros cúbicos y Sonora anda alrededor de 7.200, 7.300 millones de metros cúbicos. Eso nos dice que aquí no hay escasez de agua. Eso es falso. Hay volúmenes, hay un desorden administrativo. Hay un desorden administrativo en el sentido de que el agua no se está gobernando adecuadamente la distribución del agua, no se está controlando la distribución del agua. Está mal distribuida, dices tú. No solo está mal distribuida, y probablemente el problema no sea en estricto sentido la distribución, sino el control de probablemente las dotaciones que ha recibido la agricultura para el desarrollo de la actividad, la cual es indispensable y nadie en su sano juicio criticaría que la agricultura esté dotada suficientemente de agua para que cumpla con para que se desarrolle adecuadamente la actividad. El problema es que es gratis. El problema es que no se le mide el agua a la agricultura. O sea, tiene todos los incentivos el agricultor para desperdiciar el agua como se desperdicia. Los análisis de la Universidad de Sonora, del colegio, de cualquier estudioso que ha puesto los ojos y los análisis un poco más serios en el caso de la costa de Hermosillo, demuestra que aproximadamente hay un exceso de consumo de agua en la costa de Hermosillo de 90 millones de metros cúbicos al año, que serviría para darle agua más o menos al 70 o al 80% de la población de Hermosillo, ¿no? Entonces, ese es un problema serio. Claro, insisto, es natural que volteemos en primera instancia como una reacción natural a ver qué es lo que está pasando con el municipio, que es el que me tiene que prestar, el que está responsabilizado de entregarme el agua a mí. Entonces aquí tenemos otro problema
yo formo parte de Hermosillo, ¿cómo vamos? Y no todos mis compañeros están de acuerdo en lo que voy a decir a continuación. Una cosa, el agua tiene un costo y producir el agua tiene un costo. Y más aún cuando se trata de dar servicios de calidad. El agua es no hay un solo discurso político, no hay una sola alocución de intelectuales, de funcionarios, de cualquier interesado que con toda razón dice que el agua es un recurso indispensable para la vida, que es finito, que es valioso, que debemos de cuidar. Sin embargo, erróneamente las tarifas en nuestro país parecen indicar lo contrario, que el agua es un recurso ilimitado, que es de fácil acceso, y con ello, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque tiene un bajo valor. ¿Cuáles son los incentivos? Qué buena la campaña, siempre son importantes, siempre es necesario Sí. estar pugnando por la reflexión del Pero, usuario. Jaime, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites, por favor? Sí, por Es muy favor. interesante lo que estás diciendo. Ojo, el problema del agua, sí hay agua, es que no se mide el agua de la agricultura, es gratis, hay un exceso de 90 millones de metros cúbicos en la costa de Hermosillo que serviría para un año, dices, ¿no? Para Hermosillo, más o menos, para dotar Para Hermosillo. el 80% de la ciudad de Hermosillo se surte actualmente con un exceso de consumo. Estamos consumiendo. Ahí está el problema A ver, también. pero ¿Dónde está vamos, el escasez? sí, pero 90 millones de metros cúbicos serviría para ¿cuánto tiempo para Hermosillo? Pues serviría fácilmente para unos 8 meses, Uf, nueve y meses. eso es el exceso que trae la cosa. Bueno, volvemos contigo, volvemos. Interesante por acá, pues estar escuchando o a Juan Jaime Sánchez, especialista en la materia, que me dice que es falso que hay escasez de agua en Sonora, más bien está mal distribuida. Y eso se había dicho, alguna vez tuve contacto con un arquitecto y muy bien informado, una fuente muy seria, que me decía que también el agua está mal distribuida aquí en Hermosillo, por ejemplo, hay colonias donde hay muchísima agua, hay otras donde no hay agua y la red, y me dices que lo de la agricultura está mal medida y un exceso de 90 millones de metros cúbicos al año en la costa de Hermosillo, por ejemplo, que no se mide, es gratis, Sí. es de ahí, y desde ahí estriba el problema, y me decías que también el agua es barata, se debería de cobrar más, es lo que me tratabas de decir, Juan Jaime Sánchez. Yo creo que el agua, como cualquier otro, no tendríamos eh, por qué juzgarlo en estricto sentido con los mismos criterios que cualquier otro producto, porque sí tenemos que sustraerlo al análisis económico estricto, pero lo que sí tenemos que decir es que los ciudadanos debiéramos pagar por el agua lo que cuesta recibirla en nuestra casa. Es decir, imagine usted que tiene el mejor monopolio de la ciudad, cualquiera. No hay competencia, no hay genéricos, no hay sustitutos. Toda la población requiere del producto que usted vende y que es indispensable para cada una de las personas que integran la comunidad. El monopolio ese además representa una necesidad básica. Está directamente relacionado con la salud, con el bienestar. Nadie puede dejar de consumir su producto, aunque quiera. En estas condiciones resulta claro que la empresa se encuentra en una situación inmejorable. ¿Qué no diera cualquier expendedor de cualquier bien o de cualquier servicio de tener esas condiciones? Resulta claro pues que esa condición inmejorable pues tiene que estar en condiciones óptimas, contar con recursos necesarios, cumplir con función, instalaciones adecuadas, etcétera. Sin embargo, en el caso de lo que sucede aquí es que la tarifa lamentablemente no está expresando lo que cuesta generar el servicio y acercar el volumen indispensable a cada una de las viviendas. Pues muy interesante, Juan Jaime. A ver, tengo que concluir por los tiempos, pero Sí, te señor. prometo Yo, estar en contacto. ¿Cuál es tu sí, conclusión señor. del tema, Jaime? Es El decir, asunto es ¿qué este. reflexión, con qué reflexión cierras? Tú iniciabas con el tema de, perdona que te tuteé, iniciabas con el tema de la campaña de agua de Hermosillo. Excelente campaña, bienvenidas, nunca sé. Pero yo quisiera nada más que esa campaña, considerándola como un incentivo a la reflexión, como un incentivo a la conciencia, un incentivo a la consideración ciudadana, la pusiéramos a competir contra el incentivo de que yo puedo tirar en mi casa todo el agua porque no me la miden.
el incentivo que yo tengo para tirar todo el agua que yo quiero en mi casa porque lo que pago por ella es risible. ¿Qué incentivo naturalmente? No tenemos que pensar que necesita ser una persona malvada, ni perversa, ni enferma mental para suponer que esa persona, pues sí, va a escuchar el mensaje, pero el incentivo que tiene, porque no le cuesta el agua, le cuesta muy poco, es insignificante el importe, y porque no se lo miden, y porque prácticamente puede utilizar el volumen que quiera. Ese es el enemigo de las campañas políticas, son las políticas de los propios organismos de los sistemas de agua potable. El enemigo de las campañas no es el usuario, sino los incentivos que tiene el usuario para no conducir sus decisiones como consumidor de manera racional o lo más racional posible. Juan Jaime, ¿cuánto utiliza la minería, por ejemplo? ¿Hay una tabla que se puede diseccionar cuánto utiliza cada sector del agua, por ejemplo? Claro, yo le puedo enviar más tarde una tabla con esa información. El caso de la industria, siempre hay la inclinación a pensar el desperdicio, que los refrescos, que el agua embotellada y lo demás. La industria en el país representa más o menos el 4 o el 5, es lo que se vio en Nuevo León, pues. A Nuevo León se le está incentivando a que sean los industriales los que se desprendan de un volumen sin... ¿Qué tanto pueden aportar? Pues los industriales de la industria autoabastecida en Nuevo León representa el 4 o el 5%, 4 o 5% de todo el agua concesionada en el estado de Nuevo León, y la agricultura tiene más del 80%. ¿A dónde habría que ir? Pues no, la afectación que puede sufrir un sector en función de distraer, digamos, un volumen determinado de su concesión, lo cual la autoridad tiene facultad para hacerlo. Yo veo que la Comisión Nacional del Agua, por lo menos lo digo aquí en Sonora, y discúlpame que lo diga, es un ausente. Es decir, volteamos al organismo, volteamos a Hermosillo, el gobernador del estado se pronuncia sobre el tema, se posiciona el estado, hace su gestión, y el principal, el actor estelar de esta tragedia, de esta película, ¿dónde está? Es la Comisión Nacional del Agua. Bueno, ayer o antier creo que cambiaron al delegado y que llegó, pues no sé, se fue como de puntita, no sabemos, no quiero plantearlo de esa manera tampoco, pero el hecho es que la autoridad que tiene en sus manos el gobierno del agua en el país, para bien o para mal, es la Comisión Nacional del Agua, que no ha dicho esta boca es mía. Se publicó el decreto de sequía, pero el decreto de sequía no se acompañó de las claves presupuestales para enfrentar el problema. ¿Qué nuevas? ¿De qué sirve declarar la sequía? ¿De qué sirve la declaración de una emergencia si la emergencia no va a traer consigo, la declaración no trae consigo, los elementos materiales para poder enfrentarla con todas sus consecuencias negativas, a veces inevitables, pero por lo menos para dar la pelea, digamos, ¿no? Te agradezco mucho, Juan Jaime, y te vamos a seguir consultando. Órdenes. Te vamos a seguir consultando. Gracias.